Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar. Este salmo fue popularizado musicalmente por una composición original de la agrupación jamaiquina The Melodians y llegó a ser un éxito mundial con la versión musical del grupo Boney M, creada por el alemán Frank Farian. Se presenta aquí la cruda realidad del destierro, el dolor de los deportados, las torturas de los opresores y el sentimiento de nostalgia por su tierra de los israelitas. Este salmo es de una gran belleza literaria. Es una poesía que une la belleza estética de la literatura con los sentimientos más profundos de un pueblo que vive las penurias del exilio y la opresión. Es un salmo de súplica colectiva. Su autor reacciona firmemente en contra de quienes los humillan, maltratan y discriminan. De los versículos 1 al 3, el poema inicia con la descripción del lugar del cautiverio. Se habla de los ríos de Babilonia, refiriéndose al río Tigris y al Éufrates. Los desterrados judíos fueron llevados cautivos a trabajar como esclavos en los diversos proyectos de construcción babilónicos. Y en ese contexto de trabajos forzados y grandes angustias, los israelitas se acordaban de la ciudad de Jerusalén, de su tierra amada. Los israelitas colgaron las arpas, refiriéndose así poéticamente a que dejaron de cantar, quizás los cánticos alegres, ya que su tristeza era inmensa. Además, los que le pedían los cánticos eran las mismas personas que causaban el dolor en el exilio, quizás para conocer de su folclore o para burlarse de ellos, pues muchos de esos cantos hablan de las experiencias liberadoras que Dios hizo por ellos. De los versos 4 al 6, la respuesta de los israelitas no se hizo esperar. En primer lugar, corrigen a sus opresores diciéndoles, no son cánticos de Sión, sino son cantos para el Señor. Además afirman que no se pueden cantar en territorio extranjero, pues estos cantos hablan de un Dios libertador, salvador, redentor, transformador y victorioso. Y estos temas de victoria no eran adecuados en un ambiente de derrota y amargura que vivían en el exilio, donde al cantarlos probablemente recibirían la burla de sus opresores. Sin embargo, el poeta se apresura a indicar que el no querer cantar estas alabanzas nada tenía que ver con un olvido de su tierra. El pueblo no canta porque rechaza el cautiverio y desprecia la opresión, no porque se hayan acabado los motivos para alabar al Señor, ni porque se haya borrado de su memoria la ciudad de Jerusalén. Por eso el poeta declara que mi lengua se pegue al paladar, es decir, que no pueda cantar más, que quede mudo si llego a olvidar a la bendita Jerusalén. Si llego a olvidarte, oh Jerusalén, que mi mano derecha olvide cómo tocar el arpa. De esta forma se pone de manifiesto la firmeza de las convicciones de aquel pueblo a pesar de la tribulación en que se hallaban. De los versos 7 al 9, esta sección final del Salmo pone de relieve los sentimientos de retribución y de justicia divina que anhelaban los judíos en el exilio. En primer lugar, se refiere al pueblo de Edom, quienes eran descendientes de Esaú, los cuales en el momento crítico de la invasión babilónica se aliaron a los invasores para luchar contra Judá. Por eso el deseo de los judíos en el exilio es que Dios los arrasara. Luego se lanza una imprecación contra los babilonios al desearles lo mismo que le hicieron a ellos. Esto es un clamor de venganza y deseo de justicia, un anhelo de que termine la opresión y la violencia. Estos sentimientos de venganza pueden aflorar cuando las personas se sienten frustradas y la realidad es de dolor y desesperanza. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que frente a las más extremas situaciones debemos siempre esperar confiadamente en la voluntad del Señor. Por eso en medio de la angustia, el Señor dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya, pues Dios siempre tiene un propósito en medio de la aflicción.